palabra del Señor nos habla en Éxodos 23, verso 14 al 19, en cuanto a las fiestas, a los festivales que Dios le pidió al pueblo luego de que le libertó de casa de servidumbre, luego que le sacó victorioso al pueblo de casa de Faraón. La palabra del Señor nos da unas instrucciones explicándonos cómo son estas fiestas que el hombre debe de prepararle al Señor. Cómo son estas fiestas que el ser humano tiene que darle al Señor. Son 3. Dios nos habla de 3 festivales. La palabra del Señor nos dice que cada año deberá celebrar 3 festivales el pueblo de Dios en su honor. La palabra del Señor nos dice que cada año el pueblo deberá celebrar 3 festivales en honor al Señor. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra no debe por nada olvidar quién es Dios. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra debe de mantenerse como Dios le ha llamado a trabajar en su obra. De otra manera, aquel ser humano que Dios le ha entregado un ministerio no va a entender cuando Dios le habla a través de su palabra. Dios direcciona al hombre según su esencia. Satanás también lo hace. Por esto el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra debe de tener cuidado cuando Dios le da instrucciones a través de su palabra. Estas instrucciones que Dios le da al hombre son espirituales. Cada año deberá celebrar 3 festivales en mi honor, dice el Señor. En primer lugar, celebrará el festival de los panes sin levadura. Dios le dice a su pueblo que el primer festival es el festival de los panes sin levadura. ¿Qué implica el pan y qué es la levadura? El pan es la palabra del Señor. En esta fiesta que Dios le pide al hombre, en esta primera fiesta que Dios le pide al hombre, en este primer festival, no puede faltar la palabra del Señor. La palabra del Señor es el pan del cual Dios le habla al hombre. Este pan no puede tener levadura. ¿Qué es la levadura? ¿A qué se refiere el Señor cuando le dice al hombre que este pan que no puede faltar en este festival, en este primer festival que le va a preparar el hombre a Dios cada año? ¿Qué le quiere decir Dios al hombre? Este pan, decía, implica a la palabra del Señor. La levadura que no puede tener este pan implica al pecado. Cuando Dios le dice al hombre que le tiene que celebrar este primer festival, y en este primer festival tiene que haber pan sin levadura, Dios le está hablando de la palabra y le está hablando de pecado. Esta palabra no puede ser mezclada, no puede ser alterada. Dios quiere que el ser humano venga delante de su presencia con un corazón contrito y humillado. ¿Qué
sucede cuando el hombre desobedece al Señor? ¿Qué sucede cuando el ser humano hace lo contrario a lo que Dios le pide en cuanto a su obra? Lo primero que sucede con el ser humano es que muere espiritualmente. Si el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra desobedece siquiera a uno de los mandamientos de los cuales Dios le trae a través de su palabra, si el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra desobedece la palabra del Señor, este ser humano, lo primero que va a pasar con él es que va a morir espiritualmente. Cuando llegue el momento de este ser humano celebrarle estos festivales al Señor, el ser humano va a hacer lo contrario. El ser humano muerto espiritualmente va a operar conforme al deseo de la carne. La palabra del Señor nos dice que quien opera a través del deseo de la carne es Satanás, no es Dios. Para el hombre hacer exactamente lo que Dios le está pidiendo a través de su palabra, para el hombre cumplir con estos festivales espirituales, Dios no es hombre, para el hombre cumplir con estos festivales que Dios le habla a través de su palabra, el ser humano necesita vivir en el espíritu y vivir bajo obediencia. El ser humano necesita vivir en el espíritu y bajo obediencia. Recordemos que así como Dios direcciona al hombre, así como Dios le da alimento espiritual al hombre a través de su palabra, de esta manera Satanás lo puede hacer. ¿Qué utiliza Satanás para alimentar al hombre? Para alimentar el espíritu del hombre. Para hacer que el hombre se aleje de aquel mandamiento que Dios le ha dado. Satanás se mueve, Satanás opera a través de aquellos hombres, a través de aquellas personas que desobedecieron al Señor. Esta palabra por la cual estos hombres se movieron va al espíritu del hombre. Esta palabra va al espíritu del hombre de desobediencia, al espíritu de aquel que desobedece el mandato de la ley. Inmediatamente el hombre desobedece al Señor, inmediatamente viene la muerte espiritual de la cual Dios le habló a Adán y a Eva en el principio. Dios no es hombre. Dios es espíritu. Todo lo que se le da a Dios se le da espiritual. De esta manera Él lo espera. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Dios le habla al hombre de su palabra. Cuando el pueblo vaya a la casa del Señor, este primer año o este año, el primer festival que se le va a celebrar al Señor es el festival de los panes y levaduras. Cuando el ser humano va a la casa del Señor,
Dios espera que el pan que se le dé a su pueblo sea sin levadura.